la estructura política ateniense. Como verán, así funcionaban sus democracias, ¿no? Con un poder ejecutivo dirigido por 9 arcontes, ¿no? Si se dan cuenta, a diferencia de Esparta, que eran 2 reyes, aquí tenemos 9 arcontes y un senado, una asamblea que era la bule, que proponían las leyes, mientras la iglesia, que la asamblea de ciudadanos la aprobaba, ¿no? Conjuntamente con ellos tenemos a los jueces, ¿ya? Un antiguo tribunal llamado el Areópago, ¿no? Y luego el tribunal de los Eliastas, que era un tribunal para delitos, bueno, para jueces populares para delitos más de tipo menor, ¿no? Tal como se indica allí. Entonces, esa es una de sus principales características, ¿no? Que ha tenido. ¿Dónde está? Ya, aquí, ¿no? Y ahora veamos las guerras médicas, ¿ya? Como pueden verse acá, ¿no? Los imperios, pues, de la antigüedad, como el caso del imperio persa, ¿ya? Tienen como modelo de expansión el control territorial y el comercial. Es por eso que la única manera de evitar una crisis en su propio imperio era expandiéndose hacia la región de Europa por intermedio de la península balcánica, que es lo que hacen los persas. ¿Ya? Obviamente, ¿no? Los persas miran la región balcánica por la gran diversidad que allí existía, ¿ya? Diversidad en manufactura, en mercadería, cultural, bueno, entre otras. Y finalmente comienza una política de expansión que va a chocar contra los intereses de las ciudades griegas de la región. Obviamente, ¿no? El control es la causa principal es el control del mar Egeo y las rutas ya de comercio señaladas. Bueno, tenemos 3 etapas en la guerra, 3 fases, ¿ya? Son guerras muy difundidas, ¿no? La primera guerra va a ser todos van a ser victorias griegas, ¿no? La primera, los griegos vencen en Maratón a las tropas de Darío I, ¿ya? Ahí tenemos como resultado de esa victoria el poder de los estrategas militares, ¿no? Que finalmente se van a imponer en esta política. En la Segunda Guerra Médica, ¿ya? El rey Jerjes, que lleva casi 250.000 de hombres para algunos, ¿no? Historiadores, ¿ya? Tampoco logra vencer a los griegos a pesar de su victoria en las Termópilas, pero van a ser vencidos en Platea, Micala y la batalla de Salamina, ¿no? Combate naval famoso donde la victoria va a ser decisiva, ¿ya? Y esto se debe al uso de los trirremes, ¿no? Aquí están, como se ve acá, ¿ya? En la reconstrucción, ¿no? Así debieron ser. Y esta es la reproducción, ¿no? Del trirreme. ¿Ya? Ahí está. ¿No? Aquí. Ya, aquí, ¿no? Las guerras médicas. Y bueno, luego de esta victoria, ¿ya? Atenas, que gana gran prestigio con su flota, ojo, su flota fue decisiva, va a formar la llamada Liga de Delos, que va a ser una organización internacional de países griegos, estados griegos, ¿ya? Como una suerte de pequeña OTAN de la época. Así que con esta organización, ahora Atenas no está sola, van a vencer en la Tercera Guerra Médica a los persas en Eurotimonte, obligándolos a firmar la paz de Callias o la paz de Simón. Así que quien vence es la Liga de Delos, ¿ya? La Liga, ¿no? No solo Atenas, ¿ya? Pero Atenas va a utilizar esta victoria para conducir una política de carácter imperialista, ¿ya? Esta política los va a llevar luego a la guerra con su principal aliado, que había sido Esparta, ¿ya? Así que los espartanos van a reaccionar y esto dará origen a la guerra del Peloponeso. Bueno, las consecuencias de esa guerra, ¿cuáles son? 1, la decadencia del imperio persa, una breve hegemonía ateniense. Recuerden que Atenas, si lo vemos en el mapa, ¿ya? Atenas se convierte en la potencia naval y militar
del mar Egeo, iniciando una política imperialista. ¿Ya? Y como se mencionó, desde la guerra de Maratón, desde esa gran batalla, los estrategos comienzan a tener mucho liderazgo en la política y la población. En ese contexto se produce la época clásica, ¿ya? Mal llamado siglo de Pericles, pero bueno, ahí lo podemos poner entre comillas, porque Pericles no vivió un siglo, pues murió de peste, ¿no? Apenas cayó en la peste en el contexto de la guerra del Peloponeso, ¿no? Pero se reconoce que aquí se consolida la democracia, ¿ya? Bueno, Pericles tenía malas costumbres también, no es parte de su biografía, ¿ya? Un apogeo cultural, ¿no? Y comercial de Atenas, ¿no? Sobre todo la parte cultural, que es la que más estudia, ¿no? Y también, bueno, la restricción a la ciudadanía de los metecos. ¿Ya? Esto es lo que sabemos de la época del siglo de Pericles. Y cuando hablamos del apogeo cultural, ¿ya? Esto está en la separata, ¿no? Cuando vemos aquí, bueno, los estilos de las columnas, si lo vemos en el campo de la arquitectura, destacan el estilo dórico, jónico y corintio, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Si lo vemos a simple vista, ¿no? El estilo dórico es más sencillo, ¿ya? Su columna es antigua, ¿no? Como se puede ver aquí en estos elementos adosados del fuste, ¿no? Este se llama fuste, ¿ya? Son en realidad muy sencillos. Bueno, es la más antigua, ¿no? Entonces, claro, por lo dórico, ¿no? El Partenón es un templo dórico, ¿no? Conserva la estructura y la columna de un templo dórico, ¿ya? Por la importancia que los dóricos han tenido pues, en la historia y por las fuerzas de estas familias que provenían de esas, en ese sentido, ¿no? En el estilo jónico más bien hay un cambio, ¿ya? Ahí se ve que más bien hay un desarrollo, ¿no? Una suerte de, bueno, un capitel más desarrollado, ¿no? El capitel es la parte de arriba, como podemos ver, y acá el capitel, ¿ya? Tiene las volutas, ¿no? Que sobresalen de la columna, ¿no? Del fuste, ¿ya? Se llama voluto espiral, como se ve acá, tiene la forma, ¿ya? Entonces se ve que hay un desarrollo. Un ejemplo sería el Erecteion, ¿no? El famoso templo donde están las columnas llamadas cariátides, ¿ya? Eso hay que saberlo porque se hizo una pregunta de examen de admisión del Erecteion, justamente, ¿no? Las cariátides son las columnas de ese templo que cargan el techo en la cabeza, ¿no? Ellas son mujeres pues esculpidas como columnas y que supuestamente, de acuerdo al mito, ellas habrían sido castigadas al sostener el techo por haber colaborado con los persas durante las guerras médicas, ¿no? Por eso el castigo, ¿ya? Bien, eso en cuanto a los estilos, ¿ya? Y también lo vemos en las artes, ¿no? Tenemos a los escultores, ¿ya? Por ejemplo, Fidias, ¿no? Famoso por esculpir la estatua de Atenea, ¿ya? El discóbolo, ¿no? Por parte de Mirón, ¿ya? Mientras que en la filosofía política destacan Platón, ¿no? Aristóteles, ¿ya? Como sus principales representantes. En la literatura tenemos la tragedia de Sófocles, ¿no? Edipo Rey, quien no ha leído en el colegio, ¿ya? El drama de Esquilo, ¿no? La Orestiada, la historia del hijo de Agamenón, ¿no? Que cometió un matricidio con su mamá Clitemnestra, ¿no? Y, en fin, la comedia con Aristófanes, ¿ya? Y también, por supuesto, la historia, ¿no? Aquí nace la historia con el famoso historiador Heródoto de Halicarnaso, ¿no? Autor, ya también lo saben, de los 9 libros de la historia, ¿ya? Entonces, eso para ver, ¿no? La importancia que tiene. Y esto se le puede sumar también otras características, ¿no? De ese periodo. Entonces, es un esplendor, ¿no? De las artes, ¿ya? Como se menciona ahí en la escultura y la arquitectura, las ciencias, ¿no? Con la filosofía, ¿ya? La filosofía, la vida política y obviamente también la vida económica. Y uno pregunta, ¿y por qué llega a su fin?
¿no?, estas características? Bueno, la respuesta está en que los atenienses, ¿ya?, iniciaron una política imperialista que los llevó a su ruina. Habiendo ya masificado la esclavitud, ¿ya?, ellos vencen en las guerras médicas, pero luego inician la guerra del Peloponeso. Aquí la vemos, ¿ya? Entonces, esa es la explicación, ¿no? ¿Ya? De repente los atenienses se volvieron pues ambiciosos, ¿ya?, quisieron llevar su modelo, ¿no?, de esclavitud o de sociedad a otros pueblos, ¿no? Obviamente, y esto provoca la guerra del Peloponeso, ¿ya? Las causas están ahí señaladas, ¿no? La rivalidad entre Esparta y Atenas por el dominio de la península de los Balcanes, ¿ya? Entonces aquí vemos, ¿no?, el enfrentamiento entre la Liga Ateniense y la Confederación Espartana. Esta Liga Ateniense va a durar muy poco. En la Segunda Guerra del Peloponeso, la Liga se disuelve, ¿no?, porque ven los demás pueblos que Atenas pues estaba prácticamente con esta política derrotista, ¿no? Ya la corrupción era escandalosa, ¿no?, en la democracia ateniense, y sus jefes navales, ¿no?, provocaban la destrucción de la flota, ¿no?, entre otras, ¿ya? Entonces tenemos, ¿no?, en la primera guerra del Peloponeso, ahí está, ¿no?, la muerte de Pericles, ¿ya? Pericles fallece, ¿no?, por una peste que asola toda Atenas, por la gran conglomeración de personas, sobre todo de esclavos, que está en la ciudad. Hemos dicho que llega a tener 500.000 habitantes, es enorme, ¿no? ¿Ya? Entonces el hacinamiento, ¿no?, el afán de lucro, de riqueza, hizo pues que la ciudad tuviera más gente, ¿no?, que el servicio de sanidad pudiera atender, y eso explica, ¿no?, la peste, ¿no?, ¿ya?, los roedores, ¿no? Bueno, Atenas firma la paz de Nicias, no tiene otra, ¿ya? En la segunda guerra, ¿no?, de la segunda fase, Atenas pierde a sus aliados, se disuelve la Liga de Delos, y finalmente en la tercera, ¿ya?, Esparta y hace una alianza con el Imperio Persa, que terminan por capturar a la flota ateniense. De esta manera, ¿ya?, Atenas va a ser derrotada, va a tener que derribar las murallas de Atenas que protegían la ciudad, ¿ya?, ante el avance del ejército espartano, ¿no?, y va a verse obligada a cambiar su forma de gobierno, que antes giraba en torno a la democracia. ¿Qué tenemos entonces como consecuencia? Una breve hegemonía espartana, la división de las polis griegas en la parte meridional, ¿no? Hablamos de la parte meridional, que es el sur, obviamente, ¿no?, es parte de Atenas, el Ática y el Peloponeso, y esto va a permitir el apogeo de los pueblos del norte. ¿De quién? De Macedonia, ¿no?, que estuvo, como pueden verse acá, están en blanco, al margen de estos conflictos, ¿no? Y esto permitió, quizá, bueno, una acumulación de fuerzas, que ahora se va a mostrar con el reinado de Filipo II y luego con el reinado de Alejandro Magno. Así que con esta victoria breve de Esparta, ¿ya?, luego los macedonios van a tomar una posición más hegemónica, dando inicio a la época del Imperio de Macedonia, ¿ya? Aquí pueden ver, miren cómo Macedonia, ¿no?, que estaba aquí en la parte norte, primero se apodera de toda la península balcánica, derrotando a los pueblos griegos del sur, ¿ya?, a los espartanos y a sus respectivos aliados. Así que se expande, ¿no?, aquí con Filipo II, que lo vence en la batalla de Queronea. Pero Filipo muere asesinado, y Alejandro Magno, que había sido alumno de Aristóteles, conocía muy bien la importancia que tenía su filosofía política, le ofrece a las élites de los griegos participar en la campaña contra el Imperio Persa. Ellos aceptan, ¿no? ¿Por qué? Porque busca vengar, ¿ya?, el saqueo y el robo del tesoro que ellos hicieron en el Partenón. Recuerden que el Partenón era el templo de la diosa Atenea, pero dentro se encontraba el tesoro de la ciudad, ¿no? La misma estatua de Atenea, que era de marfil, ¿no?, de marfil y plancha de oro, había sufrido los efectos de la invasión. Así que los atenienses buscan venganza, ¿no? Así que participan en esta campaña de Alejandro Magno, que, como pueden ver, miren, de Macedonia logra conquistar todo ese enorme territorio,
¿no? Que pertenecía al imperio persa. Aunque claro, primero va a comenzar atacando la zona del Asia Menor, ¿ya? Yendo contra Tiro, ¿no? Por ejemplo, ¿ya? La región de Palestina, bueno, entre otros. ¿Y qué va a llevar allí? La difusión de la cultura griega, ¿ya? La filosofía, la cultura griega, que se va a fusionar con los elementos culturales de la región oriental. A este proceso se le llama helenismo, ¿ya? De heleno, ¿no? Helenismo, la difusión de la cultura griega por toda esta región. Así que la cultura occidental se difunde al oriente a través de la construcción de muchas ciudades, entre ellas, como se puede ver, la ciudad de Alejandría, que está en el Egipto tolemaico. Bien, ¿alguna pregunta? Bien, entonces seguimos. ¿Ya? ¿Qué pasó? Bueno, Alejandro pues vence a los persas, ¿no? De Darío III, a su emperador. ¿Ya? Miren, aquí está su caballo bucéfalo, ¿no? ¿Ya? Alejandro quería mucho a su caballo, habrán escuchado la historia, ¿no? Su caballo bucéfalo, cuando muere su caballo, ya, funda una ciudad con su nombre, ¿no? Bucefalia. ¿No? Su biografía está escrita en esa película que es muy buena, Alexander, deben verla, que es antigua también, ¿no? Pero es una película reciente. ¿Ya? Y bueno, Alejandro lleva su campaña por Egipto, ¿ya? Derrota a los persas en 3 grandes batallas, ¿no? Hizo Arbelas, ¿no? Hizo Granico, Arbelas o Gaugamela, famosas batallas. En esta última Darío pues va a huir y luego va a ser asesinado, ¿no? De esta manera Alejandro ocupa Babilonia, ¿no? Aquí se ve, ¿ya? Y se asombra por la ciudad, ¿no? Que era hermosa, obviamente, ¿no? Ahí ve los jardines colgantes, en fin, todo ello, y ahí se queda a residir, ¿no? Si uno lee la biografía de Alejandro, él quería iniciar una campaña en Arabia Saudita, quería hacer una expedición, ¿ya? Aunque luego fue hacia la región de la India, ¿no? Hacia el imperio de los Chandragupta, el imperio Maurya, pero bueno, ahí se va a quedar, ¿no? ¿Por qué razón? Bueno, era demasiado esfuerzo para el imperio, ¿no? Y además, Alejandro parece que, como indica la biografía, ya había perdido la razón, ¿no? Entonces, miren, el ejemplo es que él quería más a su caballo que a seres humanos, ¿no? Entonces, cuando su caballo muere, lo pone el nombre de Bucefalia, y también había ya muerto, asesinado a varios de sus compañeros de la infancia, inclusive, ¿no? Así que al final Alejandro va a ser asesinado, o por lo menos es una teoría, ¿no? Muchos dicen que murió enfermo de la malaria en Babilonia, y a su muerte sus generales se van a departir el imperio, como pueden ver. Ya tenemos en la división que hacen pues Seleuco, ¿no? Ptolomeo y Antígono. Cada uno se agarra una parte del imperio. ¿Ya? Macedonia, que a cargo de Antígono, ¿no? Toma el control, ¿ya? De la zona. Seleuco, ¿no? Que se queda con la región de Persia, y Ptolomeo, que se queda con la región de Egipto. ¿Ya? Entonces aquí, sobre todo con Ptolomeo, la expansión del helenismo será un hecho más reconocido y escrito en la historia universal, ¿no? Ya saben que Ptolomeo se convierte en Ptolomeo I, el faraón nuevo de Egipto, ¿no? Y Alejandría, la famosa ciudad con su gran biblioteca y el gran faro, ¿no? El faro de Alejandría, que medía 90 metros y que es una de las maravillas del mundo antiguo, ¿no? Una estructura impresionante, ¿ya? El faro de Alejandría, ¿no? Que servía para alumbrar los buques que llegaban a Alejandría, que era un puerto que padecía muchos naufragios, ¿no? Por eso que el faro explica su función y, bueno, su edificación, que comienza con Ptolomeo I, ¿no? Y la última de los Ptolomeos va a ser la famosa reina Cleopatra. Bien, ¿ya? Eso respecto entonces a la cultura griega, y ahora pasemos a la romana, ¿ya?
Entonces, como habíamos dicho al comienzo, ya los romanos, ¿no? Se estudian o se caracterizan por el uso del derecho, ¿ya? Entonces, el derecho romano, ¿no? Es lo que más se trabaja. Vamos a poner acá el derecho. Por eso que los que van a derecho estudian derecho romano, ¿no? Todo un año. El derecho romano, ¿no? Bueno, digamos, está presente pues en los códigos, ¿no? Que hoy día nosotros utilizamos a nivel mundial. ¿Ya? Bien, entonces, por esa razón se les estudia. ¿Ya? Veamos ahora su historia, ¿no? Ahí está la importancia. Bueno, veamos los periodos. Son 3 periodos, ¿ya? El periodo de la monarquía, ¿no? La república y el imperio. ¿Ya? La monarquía, como pueden ver, es un periodo legendario, ¿no? Aquí lo dice, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué legendario? Porque no hay prácticamente información, ¿ya? Casi no hay documentos escritos y se guía mucho por las leyendas, entre ellas la leyenda de Rómulo y Remo, ¿no? Aquí pueden verla, ¿ya? La historia de 2 hermanitos, ¿no? Rómulo y Remo, que fueron amamantados por una loba, ¿no? Una loba, ¿no? Aquí está. La loba capitolina, ¿no? Famosa. Entonces, esta imagen, ¿no? De la loba nos dice también, nos explica la historia de los romanos. Es curioso que sea esta imagen y no otra la que explica no solamente el origen de Roma como civilización, sino también la característica que ha tenido, ¿ya? ¿Por qué? Porque ya desde la misma loba, ¿no? O sea, del mismo origen de Roma como civilización, ¿ya? También se explica su crisis y su tragedia, ¿no? Formaron un gran imperio, ¿ya? Y quizá mucha gente se inspiró en ellos, ¿no? Admiraban mucho a los romanos, incluso en el siglo XX, ¿no? Pero también mucha gente, o la historia los ha condenado, ¿no? ¿Por qué? Porque han sido un imperio cruel, despiadado, que no se respetaban ni entre ellos mismos, ¿ya? Recuerden que cuando un emperador romano, sobre todo en la época de los emperadores que utilizaban a la guardia pretoriana, ellos al asumir el gobierno exterminaban a toda su familia, ¿no? Entonces miren cómo la élite imperial, estas familias ricas, para no tener ningún contrincante que le disputara el trono, asesinaban a toda su familia, todas, ¿no? Una cosa terrible y horrible que se explica con el nacimiento de Roma. ¿Por qué? Porque vemos a 2 hermanos, pero uno mató al otro, ¿no? Es como Caín y Abel. ¿Ya? Rómulo mandó matar a su hermano Remo para ser el único gobernante de Roma, ¿no? Lo cual es triste, ¿no? En su historia. Entonces, esta es la leyenda, ¿no? El Rómulo y Remo, que más o menos ellos trataban de demostrar con esa escultura que provenían, pues, aparte de la crisis, ¿no? Provenían de la cultura griega, ¿no? Porque esto parte de Eneas, príncipe troyano, que escapa de la guerra de Troya y llega al Valle del Lacio, ¿ya? Y en el Valle del Lacio, bueno, se casa con el rey latino, hay una descendencia, ¿ya? Hasta Numitor Amulio, ¿no? Rea Silvia, que es hija de Numitor, que es madre de Rómulo y Remo, ¿no? De acuerdo a la leyenda, ¿ya? Ella va a ser encerrada por su tío, que hace un golpe de estado, ¿no? La manda a enterrar viva y manda a arrojar a los niños al río Tíber. Pero los niños escapan, ¿no? Bueno, la cesta que debía hundirse no se hunde, cae en orilla y una loba lo alimenta por varios días, ¿no? Cuando ellos crecen, ya recuperan todo ese poder que les pertenecía por derecho y a cambio su abuelo materno, ¿no? El rey Numitor, que ya estaba repuesto en el gobierno, les entrega toda la tierra que ellos pueden lograr en un solo día, y que justamente es el valle de Roma, de las 7 colinas famosas, donde están pues el Monte Quirino, Aventino, el Palatino, y otros, donde se va a fundar la ciudad, ¿ya? Pero la fundación nace con un hecho sangriento, ¿no? Rómulo asesina a su hermano Remo para ser el único rey de Roma, ¿no? Esa es la tragedia, ¿no? En fin, ¿ya?
Bueno, ¿qué caracteriza este periodo? ¿No? Aparte de lo legendario, ¿ya? Es el gobierno inicial de 7 reyes, 2 dinastías, los latinos y etruscos. ¿Ya? Entonces, reyes latinos, Rómulo, ¿no? Rómulo, ¿ya? Numa Pompilio, ¿no? Tulio Hostilio y Anco Marcio, ¿no? Entonces aquí podemos poner nosotros Rómulo, Numa, ¿no? Numa Pompilio, Tulio Hostilio, ¿no? Y Anco Marcio. Cada uno con una obra, ¿no? Respectiva. Rómulo funda Roma, Numa funda los colegios religiosos, ¿no? Tulio Hostilio destruye Alba, ¿no? Destruye la ciudad de Alba, ¿ya? Y Anco Marcio construye el puente, ¿no? El primer puente, y el Janículo, ¿no? El primer barrio, porque Roma crece, ¿ya? En ese contexto llegan los etruscos, ¿ya? Los etruscos son tolerados y permitidos en Roma porque los romanos, al darse cuenta que ellos eran muy primitivos, ¿no? Solo se dedicaban a la agricultura, los romanos, ¿ya? No tenían mayores conocimientos, así que para que Roma crezca, ¿no? Con nuevos conocimientos, permitieron la migración de etruscos, ¿ya? De griegos, de otros pueblos. ¿Qué aprendieron de los etruscos? Aprendieron la arquitectura. Los etruscos, recuerden, aparte de comerciantes, eran grandes arquitectos, ¿ya? Y justamente la gran obra del primer rey etrusco, por eso que le van a permitir también gobernar la ciudad, será Tarquino Prisco, ¿no? El primer Tarquino antiguo. Es Tarquino Prisco, ¿no? Así se le llama, o el primero. Él construye la cloaca máxima, ¿no? Cloaca que hasta hoy día se utiliza en Roma. Miren, una obra de ingeniería famosa. Entonces en Roma el desagüe, la cloaca, se utiliza y es una obra de este rey etrusco Tarquino. Sigue Servio Tulio, el último Tarquino el Soberbio. Entonces aquí, llamado el Soberbio entre comillas, ¿no? Porque era autoritario. Bueno, el Senado le da un golpe de Estado y la monarquía se convierte en una república. Ya con esta república pasamos a una época histórica, ¿no? Así es. Claro, que es de legendaria, esta sería histórica, ¿ya? Y acá vemos la primera forma de organización social. ¿Ya? Esta organización social de Roma los llevó al conflicto, a una de las primeras características de la República Romana. ¿Cuál era esa característica? La lucha entre patricios y plebeyos. ¿Por qué razón? Aquí pueden verlo, ¿no? Los patricios son los nobles, ¿ya? Son los ricos, terratenientes y propietarios. ¿Ya? Ellos tienen por tendencia la acumulación de tierra, ¿ya? Interesante, ¿no? O sea, en el mundo antiguo se acumula tierra, ¿ya? Y con ella los esclavos, ¿no? Así que eran ricos propietarios con grandes villas, ¿no? ¿Ya? Grandes terrenos, ¿no? Donde trabajaban sus miles de esclavos, ¿no? Los plebeyos, ¿ya? Eran gente libre, ¿ya? Pero no eran ricos y no tenían pues derechos a las tierras, ¿no? ¿Ya? Y inicialmente estaban castrados políticamente. ¿Por qué? Porque no tenían derechos sociales republicanos. Así que ellos van a impulsar una suerte de lucha, ¿no? Pues se llama lucha entre patricios y plebeyos, porque ellos van a exigir una mayor inclusión jurídica, ¿ya? Por eso que van a tener derechos progresivamente. ¿Y cuáles son estas leyes, no? Del reclamo, la lucha entre patricios y plebeyos, la ley Canuleia, por ejemplo, ¿ya? La ley de Hortensia, ¿no? La ley Canuleia es la igualdad, el derecho al matrimonio, ¿no? Entre patricios y plebeyos, ¿no? La ley de las 12 tablas, la igualdad jurídica, y etcétera, ¿no? Entonces, ahí te ve, ¿no? Que los plebeyos estaban marginados. Los patricios le decían o les enrostraban, aparte de su pobreza,
que ellos habían fundado la ciudad con Rómulo, ¿no? Entonces utilizaban la historia, se dan cuenta, para justificar su posición social. Los plebeyos obviamente rechazaban esto porque decían que con su trabajo habían levantado la ciudad, ¿no? También recurrían a la historia, ¿ya? Los clientes, ¿quiénes eran? Plebeyos empobrecidos que para poder sobrevivir se ponían bajo la protección de un patricio, ¿ya? Dándole pues lo que ellos exigían, ¿no? Y los esclavos, como pueden ver allí, eran sujetos similares a los esclavos griegos, ¿no? Es decir, calificados como mercancías. Su suerte era terrible, ¿ya? La muerte, la tortura, el hambre y el trabajo forzado de todo tipo era lo común para ellos, ¿no? O el destino final para ellos. Bien, bueno, así funcionaba la República, ¿ya? El Senado es la principal fuerza política, ¿ya? Representa a toda la aristocracia terrateniente, ¿no? A los senadores, a la nobleza romana. ¿Ya? Ellos, para manejar la política en su beneficio, obviamente tienen el control del Senado, ¿ya? Tienen más poder que los cónsules. Y si hay dictadura, es por una concesión que hace el Senado, ¿ya? Que le permite por 6 meses tener el control, pero luego el poder regresa al Senado, ¿ya? Así que el Senado propone leyes, asesora a los magistrados, ¿no? Ahí vemos, miren, todo está bajo el Senado, y representa al Estado, ¿no? Practica la diplomacia, firma la guerra, firma la paz, declara la guerra, ¿no? ¿Ya? El Senado podía tener tanta fuerza que incluso podía acabar con un cónsul, ¿no? Recuerden que Julio César fue el cónsul, ¿no? Que quería ser emperador, enamorado de Cleopatra, fue asesinado por el Senado, ¿ya? Y bueno, ahí tenemos los cargos públicos, ¿no? El dictador es un cónsul, ¿ya? Que ha sido elegido por ese puesto con poderes totales por 6 meses ante una amenaza real a la República, ¿no? Una concesión especial, una suerte de estado de emergencia de esa época, ¿no? El censor, ¿ya? Se encargaba del empadronamiento y de vigilar la moral pública con la censura, ¿no? Con el censo a la población. El tribuno, ¿ya? Representa a un sector social, principalmente a la plebe, ¿no? Tribuno de la plebe. El edil se encarga del gobierno de la ciudad, ¿ya? De ahí la función edilicia, ¿no? Que cumple un alcalde. El pretor, ¿ya? Se encarga del gobierno de la provincia, y el cuestor de la contabilidad, ¿ya? Entonces ahí tenemos la magistratura y por supuesto el cónsul, ¿no? Que eran 2 cónsules elegidos por el Senado. Uno de ellos representa a la plebe, ¿no? Y otro representa a los nobles, ¿no? A los patricios. Bien. Y también tenemos los comicios, ¿ya? Son la asamblea de ciudadanos, donde se aprueban leyes y eligen magistrados, ¿ya? Entonces tenemos la curia, ¿no? La centuria, ¿ya? Y la asamblea tribal, ¿ya? La curia es la asamblea de los nobles, ¿no? De los patricios, de los ricos. La centuria es una asamblea militar y la asamblea tribal es de la plebe. Ellos tienen un derecho que se llama plebiscito, ¿no? Significa que los acuerdos de la plebe tienen rango de ley, ¿ya? Entonces esa es la importancia que tienen las instituciones romanas, ¿no? Y al saber cómo funcionaba el sistema republicano. El derecho romano, ¿ya? El desarrollo del derecho romano es una segunda característica de la época republicana. ¿Por qué surgió? Como se indica, por la lucha de los plebeyos contra los patricios, por el acceso a mayores y mejores derechos, ¿no? Porque antes eran discriminados. Entonces, ¿cuáles son las concesiones que van a ir obteniendo, ¿no? Luego de la revuelta del Monte Sacro, los plebeyos amenazaron con fundar otra ciudad, ¿no? Le dijeron a los patricios, nos vamos de la ciudad a ver quién va a trabajar, ¿no? Entonces ellos le permiten la concesión de estas leyes. La ley de las 12 tablas, ¿ya? La igualdad jurídica, la ley canuleia, ¿no? Tenemos el matrimonio entre clases, la ley Licinias Sextias, ¿no? Acceso de plebeyos al consulado, y la ley Ogulnia, acceso de plebeyos al sacerdocio. ¿Ya? Poco a poco son concesiones que los plebeyos van a ir adquiriendo.
Luego aparecerá el derecho al ser miembro del Senado incluso, ¿no? ¿Ya? La ley frumentaria para acceder a trigo a un bajo precio, la reforma agraria, ¿no? De los Graco para tener tierras, ¿no? En su beneficio, bueno, etcétera. ¿Ya? Entonces, eso respecto a estas características. Y la tercera va a ser la expansión romana. ¿Ya? Entonces, Roma, ¿cómo se expande? Mediante una suerte de conquistas. ¿Ya? Primero, ¿no? Roma unifica la península itálica, ¿no? Ahí lo vemos aquí. ¿Ya? Bueno, en todo caso, ¿no? La Lucania, ¿no? Lacio, ¿ya? La Campania, todos se van a unificar por los romanos, ¿no? Y luego van a iniciar las guerras contra Cartago. ¿Ya? Tenemos primero la conquista de la península, ¿no? Luego la unificación de los pueblos del norte y del centro, ¿ya? Y luego la Magna Grecia, ¿no? Ahí pueden ver que tenía bastante influencia griega, ¿ya? Entonces, es la primera campaña, ¿no? La segunda, las guerras púnicas por el dominio del Mediterráneo occidental. ¿Ya? Aquí se enfrentan al Imperio de Cartago en las llamadas guerras púnicas, ¿no? Ahí se puede ver, ¿ya? Por la supremacía en la región. ¿Ya? Es una de las guerras más recordadas por la historia universal. ¿Por qué? Porque enfrentó a dos imperios. El Imperio de Cartago, bueno, que estaba ya un imperio antiguo, pero venía de la cultura fenicia, ¿no? Es la última etapa, porque la cultura fenicia ha tenido también tres periodos, ¿no? El periodo de Sidón, el periodo de Tiro y el periodo de Cartago. ¿Ya? Y bueno, Roma se enfrenta a Cartago. Roma es una república joven, ¿no? Que va conquistando, o sea, va imperando también sobre demás territorios. Y bueno, vence en la Primera Guerra Púnica a los cartagineses. ¿Qué le arrebatan? Le arrebatan Sicilia. ¿Ya? Esto asombró a los demás países de la región, a los demás estados, ¿no? Antiguos. ¿Por qué? Porque Roma era una república básicamente de campesinos, ¿no? O sea, de nobles terratenientes. Pero tenían una gran inventiva, inventaron técnicas de ataque en el mar, ¿no? Hicieron una flota similar a la de Cartago. Ellos pensaban que su flota era inexpugnable, no fue así, ¿ya? A pesar de apelar a la ciencia. Recuerden que Arquímedes pelea en esta primera guerra del Primera Púnica, el sabio Arquímedes, que hizo unas máquinas terribles, ¿no? Que vencía a los romanos, ¿no? E impedía tomar el puerto de Siracusa, en Sicilia. Bueno, los romanos lo capturaron y lo asesinaron. ¿Ya? Y así los inventos de muerte, ¿no? La tecnología militar de Arquímedes, bueno, terminó en el olvido. ¿No? Hoy ya se ha rescatado mucho, ¿no? De esta obra de este gran matemático que peleó no por Roma, no peleó por Cartago, ¿no? Ve a los romanos como invasores, ¿no? La Segunda Guerra Púnica destaca Aníbal, ¿ya? El famoso Aníbal Barca, hijo de Almícar, ¿no? Aquí lo vemos en la batalla de Zama, pero él inició la invasión a Roma. ¿Ya? Él, viendo la experiencia, ¿no? De la campaña y dándose cuenta que no podía vencer a Roma en el mar, decidió invadirla por tierra, ¿no? Entonces vemos acá, llevó 80 elefantes, cruzó, ¿no? el estrecho de Gibraltar, ¿ya? Aquí, como pueden ver, ingresa a la Hispania y destruyó la ciudad de Sagunto, dando inicio a la Segunda Guerra Púnica. ¿Ya? Cruza la cordillera de los Alpes, ¿no? Con sus elefantes y vence con estos elefantes en las primeras batallas a los romanos. En la batalla de Trevia, por ejemplo, ¿no? Los romanos nunca habían peleado con un elefante, un paquidermo. Estos paquidermos pues eran como tanques, ¿no? De la época, sí, acá podemos verlo, ¿ya? Y fueron derrotados, ¿no? ¿No? Ahí está. ¿Ya? Así que los romanos estaban asustados. Luego, en la batalla de Zama, ¿no? Luego de Trevia y Trasímeno, en el lago de Trasímeno también fue una masacre. Aníbal venció con su ejército a un gran ejército romano de casi 80.000 hombres, ¿no? Más de 6 legiones. Fueron aplastadas. ¿Ya?
esa batalla nunca había ocurrido así. Roma estaba asustada, pensaba que Aníbal iba a tomar la ciudad, pero Aníbal no pudo hacerlo. Fue su error de campaña que le costó la derrota. ¿Ya? Los romanos se van a rehacer, viendo que no podían vencer a Aníbal en Italia, llevan la guerra al África. Así que sitian la ciudad de Cartago. Esto lo va a hacer el famoso cónsul Escipión el Africano, que va a derrotar a Aníbal, como se ve allí, se indica allí, en la batalla de Zama. ¿No? Con esto Aníbal, ¿no? Bueno, Cartago es derrotada, ¿ya? Va a tener que pagar va a perder todas sus colonias. Aníbal va a huir, pero los romanos van a ponerle precio a su cabeza, van a capturarlo y Aníbal, bueno, va a preferir el suicidio, ¿no? Bueno, luego viene la Tercera Guerra Púnica. ¿Ya? En esta Tercera Guerra Púnica, Cartago finalmente va a ser destruida. ¿Ya? ¿Quién la inicia? Roma. ¿Por qué la inicia? Porque se da cuenta que si se permitía que Cartago sobreviviera, podía recuperar su poder, ¿no? Y bueno, decidió entonces tomarla por asalto y destruir la ciudad, como en efecto ocurrió. Luego de ello, Roma, ¿no? Aprovecha la rivalidad en Grecia, acusa a algunos, como Macedonia, de haber apoyado a Cartago, invade Macedonia, vence a Filipo V, ¿no? Toma Pérgamo, Siria y Egipto, que estaba gobernada, recuerden, por la reina Cleopatra, ¿no? De la cual también ya hemos hablado. ¿No? Bien, luego tenemos la crisis de la República. ¿Ya? Roma entra en crisis. ¿Ya? ¿Por qué? Por esta lucha entre patricios y plebeyos, ¿no? El Senado, los optimates, y el Partido Popular de los plebeyos. Los hermanos Graco, ¿ya? Van a intentar hacer la reforma agraria, ¿no? Ahí pueden ver la ley de la ley agraria, repartir una parte del haber público entre los plebeyos y vender el cereal a bajo costo, ¿no? Conocida como ley frumentaria, pero ambos hermanos van a ser asesinados, ¿no? Una cosa terrible porque, bueno, recuerden pues que los patricios quieren más riqueza, ¿no? Más acumulación, y esto enciende la guerra civil. ¿Ya? Ahí vemos la guerra civil entre Mario y Sila, ¿no? Mario del Partido Popular y bueno, Sila, ¿no? Del Senado. ¿Ya? Para evitar la guerra civil y que esta avanzara más, ¿no? Roma se da cuenta que no tiene más opción que cambiar la política, así que crea el primer triunvirato. ¿Ya? Así que tenemos el primer triunvirato, ¿no? Con Julio César, Pompeyo y Craso. ¿Ya? Este triunvirato fracasa por la guerra, la muerte de Craso primero, la guerra entre César y Pompeyo. ¿Ya? Pompeyo huye a Egipto y lo sigue Julio César, Pompeyo es asesinado y César conoce a Cleopatra, ¿no? Se enamora de ella, regresa a Roma y como quiere proclamarse emperador, el Senado lo asesina. ¿Ya? Obviamente, ¿no? Pompeyo, Diego César muere y Cleopatra huye. Se forma el segundo triunvirato entre Octavio, Marco Antonio y Lépido. ¿Ya? Lépido, ¿no? No tomó un partido decidido. ¿Ya? En realidad Lépido no le importaba mucho la política, ¿no? En fin, pero contaba con una fuerza militar importante, ¿no? Para vencer a Marco Antonio. Por eso que el Senado busca tenerlo bajo su control. Al final Octavio obliga al Senado a que lo nombren como triunviro. Y luego Marco Antonio salía con Cleopatra, ¿no? Al final, en el combate naval de Accio, ¿ya? Porque Lépido salió con Marco Antonio. Aquí vemos a Cleopatra ensayando venenos, ¿no? Un cuadro terrible también, ¿no? Porque ella quería morir pues decentemente, no quería ir presa a Roma, ¿no? Ahí se le ve ensayando los venenos. Con su súbdito finalmente termina por suicidarse luego de la derrota en el combate naval de Accio. Con esta derrota, ¿ya? Roma se vuelve un imperio, ¿no? Con la victoria de Roma, obviamente, ¿no? La derrota de Egipto
Roma con Octavio se vuelve un imperio y él se cambia de nombre, se va a hacer llamar Augusto, ¿no? Aquí aparece. ¿Ya? El Senado permite esto para que Roma inicie una campaña de expansión imperial y así evitar las guerras civiles, ¿no? Es decir, incorporando a las legiones más soldados, ¿no? Más gente en la plebe para que gane fortunas en estos territorios, bueno, en base al saqueo, ¿no? La invasión, las guerras, ¿no? Esto es bien claro. Aquí vemos al Imperio Romano en su máxima expansión. Con Trajano llegarán a este sector, Mesopotamia, ¿no? Que vemos aquí, ¿ya? En tiempo de Trajano. Así que no tenía otra, ¿no? Bueno, esta etapa imperial se ha dividido en dos etapas. ¿Ya? La primera del Alto Imperio y la segunda del Bajo. La primera por el auge de la expansión y segunda la decadencia. ¿Ya? Tenemos uno, en el siglo de Augusto, la paz romana, ¿no? Roma entra a una estabilidad política. ¿Ya? Nace el cristianismo, ¿no? Como religión que va a ser perseguida de inmediato, ¿no? Primero por Nerón, ¿ya? Recuerden que este emperador, que era un emperador enfermo, quemó la ciudad de Roma para construir su gran palacio, el Domo Sauria, y luego culpó a los cristianos que fueron llevados a el asesinato, ¿no? Luego le siguió Decio y finalmente Diocleciano, ¿no? ¿Ya? Bueno, aquí tenemos el debilitamiento de las instituciones republicanas. ¿Qué emperadores destacan en esta etapa del Alto Imperio? ¿Ya? Tenemos a Augusto, ¿no? La paz romana, Nerón quemó Roma, ¿ya? Claudio hizo acueductos, Trajano construyó el foro, Vespasiano el Coliseo romano, ¿ya? Un centro de recreación para que la población, pues como una suerte de circo, ¿no? Recuerden que el Coliseo romano cumplía esa función de alienar a la gente, ¿no? Era como un gran estadio donde se sacrificaban seres humanos, ¿no? La gente era embrutecida, ¿no? Invitada a participar a ver la pelea de gladiadores, por ejemplo, ¿no? Cómo los seres humanos se matan hasta la muerte, ¿no? En fin, era esa época. ¿Ya? Y poco a poco Roma entra en decadencia. Bueno, el Bajo Imperio ya es la época de las invasiones bárbaras, ¿no? Roma entra a un periodo de inestabilidad política. Se le conoce como la anarquía militar. ¿Ya? Roma padece una crisis también económica, ¿no? Una crisis económica, una crisis política y también una división internacional. Su imperio va a ser dividido. ¿Ya? Al comienzo en tetrarquías, el gobierno de 4 césares en cada una de las regiones, ¿no? De los tetrarcas. Y finalmente en 2 imperios. El Imperio Romano del Oriente, como ven en el mapa, era muy grande Roma. Entonces va a ser dividido en el Imperio Romano de Occidente, ¿no? Esto lo va a hacer el emperador Teodosio, y el Imperio Romano del Oriente, ¿no? Para el Oriente será Arcadio y para el Occidente será el emperador Honorio. Así que la nueva capital, en el caso de Roma del Oriente, sería Bizancio o Constantinopla, que tiene el nombre del emperador que primero tolera el cristianismo. ¿Ya? Aquí en el Bajo Imperio se produce la tolerancia y la oficialización del cristianismo como religión oficial del imperio. ¿Quién lo hace primero? Bueno, Constantino. ¿Ya? Recuerden que Constantino, ¿no? Él da el edicto de Tesalónica, perdón, el edicto de Milán, ¿no? La libertad de cultos, ahí está. Y Teodosio luego el edicto de Tesalónica. ¿Ya? Entonces aquí vemos las características del Alto y el Bajo Imperio, ¿no? La paz romana, lo que se ha dicho, ¿ya? El gobierno de Augusto, ¿no? El desarrollo de la ciudad, ¿ya? Con Trajano la máxima expansión, el foro romano, el foro también, con Caracalla, ¿no? Con Vespasiano, ahí está Vespasiano el Coliseo, con Caracalla las termas, ¿no? Y además la ciudadanía romana para todos los varones libres del imperio. Esto lo hace Caracalla porque busca que paguen impuestos, ¿no? Así que otorga la libertad a diestra, bueno, la ciudadanía a diestra y siniestra, ¿no? Para que paguen impuestos y hacer sus grandes obras, ¿no? Y vemos a Augusto
Calígula, ¿no? Es un emperador que también era un emperador que gobernó siendo un demente, ¿no? Un demente, ¿ya? Miren sus ojos, ¿no? Es una reproducción, obviamente, ¿ya? Pero él nombró a su caballo cónsul, ¿no? Le dio un nombre ustedes pueden buscar, ¿no? Un nombre sexualizado, y obligaba al Senado a saludarlo, ¿no? Vespasiano, ¿ya? Construyó el Coliseo, hemos dicho, el anfiteatro Flavio, ¿no? Y tenemos a Trajano, ¿ya? Con él ocurre la máxima expansión y el foro, ¿no? Bueno, y en el Bajo Imperio, ¿no? Constantino I, la libertad de cultos, ¿ya? Con Teodosio se divide el imperio y se tolera el cristianismo con el edicto de Tesalónica. Y finalmente los bárbaros con Rómulo, bueno, con Odoacro, los érulos derrocan a Rómulo Augustulo, poniendo fin al imperio romano del occidente. Esa es la historia de Roma, ¿ya? Y acá tenemos sus, los ejercicios, aquí están, ¿ya? Para reforzar el tema, la semana, la línea de tiempo y las claves que están aquí. ¿Ya? Entonces aquí, igual lo pegamos aquí en nuestra, en el chat para que lo vean, ¿ya? Las claves de la semana. Muy bien. Cuando terminamos, hay preguntas, ¿ya? Igual, ¿no? Gracias por su apoyo y su atención. ¿Sí? Hasta luego, muchas gracias. Ok, gracias a ustedes. ¿Ya? Un abrazo, cuídense mucho.